Hola a todos, bienvenidos otra vez más a mi canal. Quedaros conmigo y os voy a enseñar cómo hacer una tarta para sorprender a vuestra pareja y también a vuestros queridos amigos y familiares. Se trata de una tarta a base de galleta y crema de mascarpone que nunca falla y frutos del bosque para decorar. La elaboración es muy fácil de hacer, así que en poco tiempo podréis hacer vuestra tarta para enamorar a cualquiera. Esta es la lista de los ingredientes que vamos a necesitar. Cuando ya tenemos la mise en place preparada, ya podemos empezar con la elaboración de la receta. El primer paso es tamizar la harina. Siempre hay que tamizar la harina para que no nos encontremos con alguna sorpresa desagradable. Ahora incorporamos la harina de almendra, el azúcar glass, la sal y mezclamos un poquito. Este recipiente lo voy a colocar en la amasadora y lo voy a poner a velocidad baja para que mezcle bien los ingredientes. Y a continuación voy a incorporar la mantequilla poquito a poco, que tiene que estar muy fría. Mezclamos hasta que terminamos de incorporar la mantequilla y hasta que tenga una textura arenosa. A continuación incorporamos el extracto de vainilla, la ralladura de naranja, ¿veis qué textura tiene? No os preocupéis, que no pasa nada. Todavía queda por incorporar el huevo, así que ahora voy a incorporar el colorante en gel. Que mi colorante es de la marca Wilton. Y luego le voy a poner el huevo, lo voy a agregar de uno en uno. Y así con la ayuda del huevo se va a disolver el colorante. Si os fijáis, ya empieza a ponerse roja la masa. Tenéis que agregar el colorante según veáis que haga falta para que se ponga el color deseado. Después de agregar un poco más de colorante, esto es el resultado. Ahora ya se puede sacar del recipiente. Para poder darle forma con el rodillo necesitaremos papel de horno. Antes de empezar con el siguiente paso, necesitaremos precalentar el horno a 160 grados. Esta es la masa que ha resultado de toda la receta, que la voy a dividir en dos partes iguales, de las cuales van a salir dos tartitas de 20 por 20 centímetros. Esta masa, como lleva mucha mantequilla, es imprescindible trabajarla muy fría. Pues yo le he pasado el rodillo por encima y la he dejado de 3 milímetros de grosor y la voy a meter en el congelador. Después de un rato la he sacado y ahora me voy a poner a cortarla. Con un papel de corazón le voy a dar forma. Y voy a empezar a cortarlo. Si la masa no estuviera muy fría se me quedaría en la mano, por eso es muy importante enfriarla muy bien. El corazón lo voy a poner en la bandeja del horno y con esta masa voy a hacer otra bola y otro corazón. Le voy a pasar el rodillo, lo voy a dejar de 3 milímetros de grosor. Y como todavía no se ha calentado, puedo seguir trabajándola. Entonces voy a darle forma de corazón
pero esta vez con un cortador de corazón le voy a hacer un corte en el medio. De esto me va a salir una galleta de corazón y a la vez me va a quedar el corazón todavía más bonito. Como ya tenemos preparada la primera bandeja, la meteremos a horno a 160 grados durante 16-20 minutos. Habrá que vigilarlo de vez en cuando porque cada horno es distinto. La galleta tiene que estar bien hecha pero no muy crujiente y tener cuidado con ella a la hora de manejarla para que no se rompa. Después del tiempo de horneado ya tengo mis galletas listas. Aquí tengo otra bandeja de galletas que me han salido de la masa que dividimos al principio, que voy a seguir con el mismo procedimiento. Las voy a hornear el tiempo de 15-20 minutos más o menos. De esta receta van a salir 4 corazones grandes y 6 corazones pequeños. ¿Veis cómo es la galleta? No tiene que ser muy fina tampoco. Ahora reservamos las galletas y empezaremos con la preparación de la crema. En el recipiente previamente enfriado incorporamos la nata muy fría. Voy a agregar el extracto de vainilla y también el azúcar para que dé tiempo a disolverse. Y lo voy a batir a velocidad media. Y cuando la nata está semi montada, ya se puede agregar el queso mascarpone. Voy a seguir batiendo y cuando se incorpora un poquito más, voy a terminar de montarla a velocidad alta. Mucho cuidado con el tiempo de batir. Cuando ya está en su punto, mejor parar. Ahora la crema es bastante firme y ya se puede poner en la manga para decorar la tarta. Para que la crema quede así, el truco es enfriar bien la nata y todos los utensilios. Esta es la manga que voy a utilizar. Le he cortado el pico con una tijera, ni siquiera hace falta boquilla. Y lo voy a rellenar con la crema de mascarpone. Teniendo ya la manga preparada, ya podemos preparar la galleta y ponernos a decorar. Y lo haremos de esta manera. Lo rellenamos con picos uniformes hasta cubrir todo el espacio. Cuando ya tenemos toda la galleta cubierta con crema de mascarpone, le ponemos la otra galleta encima. Y en el medio la adornamos con estos frutos del bosque. Rellenamos todo el corazón con frambuesa, arándanos. En mi caso he cortado un fresón. Bueno, esto es a gusto de cada uno. Después de rellenar todo el corazón con frutos del bosque, le voy a dar un toque especial con purpurina dorada. Aquí lo voy a repasar un poquito porque me ha salido mucha purpurina. Y ya lista mi primera tarta. Y esta es la segunda tarta que la voy a adornar distinto con un poco de azúcar glass, que queda espectacular, me encanta. Ahora solo falta dejarlo hasta el día siguiente para que la galleta absorba la humedad de la crema y que se suavice un poco. Con esta tarta vas a enamorar a cualquiera. Y además es tan fácil de hacer que no te puedes quedar sin prepararla.
Solo ver el corte de la tarta ya apetece un montón. Así que os animo en prepararla y espero que me contéis vuestras experiencias. Gracias por acompañarme una vez más. Chao.